Profesor Simón, todo indica de que nos viene encima la mundial, como tú has dicho muchas veces, pero ¿qué tendría que hacer la gente en estas circunstancias? Bueno, lo mejor que puede hacer la gente en estas circunstancias, como bien preguntas, es intentar ahorrar. Yo comprendo que esto es una cosa muy difícil con lo que se me avecina, con el IPC subiendo como está subiendo, pero lo que tienen que hacer es calmarse y porque van a pasarlo se va a pasar muy mal, pensar que hay que aceptar y hay que coger todos los trabajos que se nos ofrezcan, porque no va a ser para dejar trabajos, y intentar ahorrar cuanto más, mejor. Un euro de hoy. Pero una pregunta, pero Fran, una pregunta. Con un IPC tan alto, está en 2 dígitos, 10%, tener dinero en el banco es perder dinero. Sí, exacto, es perder dinero. Hay una inversión que son las materias primas, sobre todo, por ejemplo, el oro y la plata, para aquellos que tengan dinero ahorrado, que es una protección natural siempre a lo largo de la historia contra la inflación. Es decir, si tú tienes oro o plata, te va a hacer que el efecto inflación te pase, mejor que tenerlo en el banco, es verdad. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú te haces un ejercicio de ahorro, la gente dice, bueno, yo estoy perdiendo todo el dinero que no invierto, pero sí que vas a tener dinero, por ejemplo, para pagar la luz, el agua y el gas. Y digo esto porque ya sabemos que hoy en día el gas se va a poner como se va a poner y todos los precios se van a poner de una manera salvaje. Es decir, por lo menos que solo tengamos el efecto inflación, porque con la gestión de esta gentuza, como comprenderás, querido amigo, tenemos que ser nosotros los que nos salvemos, porque no van a venir, el gobierno desgraciadamente no va a venir a salvarnos. Ya, pero vamos a ver, ¿y el inmobiliario? Es decir, la vivienda, bueno, el que pueda. Yo me imagino que hay gente que no, la mayor parte de la gente, el común, Sí, bastante hace con llegar a fin de mes y salvar los muebles. Pero el que tenga algún ahorro, ¿le compensaría meterlo en estas circunstancias en vivienda? Las hipotecas siguen todavía pues asequibles, todavía no se han disparado, o ni siquiera eso. ni siquiera eso. Yo del momento, no es el momento de que nadie pida una hipoteca para meterse en una vivienda. Este no es ese momento. Quede esto muy claro. Ahora estamos en el pico de venta y van a empezar a subir los tipos de interés que ya han subido, sobre todo las hipotecas referenciadas al Euribor, pero ahora mismo no es el momento. De hecho, hoy tenemos datos adelantados de la previsión de precios nominales de la vivienda, julio del 22, donde nos indica que en España ya está empezando a bajar el precio de la vivienda, es decir, esa burbuja en la que vivíamos se pincha. Con lo cual, el que tenga ahorros a final de año, pues a final de año podrá comprar probablemente algún chollo ya. Eso va a pasar. Lo que sí que quiero que quede muy claro es que esto tiene solución. Otra cosa es que este gobierno de desarrapados, y perdóname que use este lenguaje, no le sepa ver la solución, porque están más pendientes de poner a señoritas como de David String en la Agenda 2030 que solucionar los problemas que tenemos. Yo comprendo que este gobierno, con lo que ha pasado sobre el tema de los ERES y la golfería tan brutal que tiene, pues imagino que está ahora mismo preocupado en si monta otras elecciones o no. ¿Por qué? Es lo mismo que dijo a Rajoy. Quiero recordar esto. Pero la solución, de verdad, la solución existe y está ahí. La solución está en quitarle todos los impuestos a la inflación subyacente, lo que llamamos los economistas la inflación subyacente, y a crear y ayudar a crear empresas, a gastarse el dinero en crear empresas que luchen contra esa inflación. Por ejemplo, yo os voy a poner una tontería. Alguien que plante maíz, ¿vale? Bueno, pues ese que plante maíz o trigo, para que llegue el pan a nuestras panaderías, va a necesitar que no le suban los precios del maíz, que no le suban los precios del agua y que no le suban los precios del combustible. Bueno, pues vamos a atacar esa fuente de inflación que la ataque el gobierno. Eso sería lo primero que tiene que Ya, pero luego, Fran, eso es wishful thinking. Este gobierno, o sea, Pedro Sánchez, el PSOE y Podemos y sus aliados, mientras sigan en la Moncloa, sigan mandando y tengan mayoría en el Congreso, no van a tomar ninguna de esas medidas. Todas las medidas recientes van justo en el sentido contrario. Vamos a pagar más impuestos, vamos a tener más dificultades para crear empresa, se va a crear empleo público, van a seguir creando empleo público a cuenta de todos. Es decir, yo no sí, veo, por lo menos, hombre, no hay nada que indique que vayan a cambiar de línea. Exacto, tienes razón. Desgraciadamente, no vemos un gobierno que tome ninguna medida
para que se palíen los efectos de todo lo que se nos viene encima, que ya se nos está viniendo, ¿eh? Que recuerdo que es que ya las colas del hambre ya existen y hay un montón de gente que están en el límite, pero familias enteras, y no son una ni son dos, que de Alfonso son muchas cientos de miles. Este gobierno es un gobierno mentiroso. Cuando dice, por ejemplo, no doy crédito a escuchar, 1 de cada 3 autónomos con la nueva reforma va a pagar menos. Claro, pero y 2 de cada 3 van a pagar más. Es tremendo. Y se quedan más anchos que Pancho cuando dicen esto. Entonces, este gobierno no podemos contar con él. Yo creo que estamos solos, pero que quede claro que por lo menos desde algún medio de comunicación proponemos ideas para resolver esto. No sé si les llegarán, probablemente no, porque estos son tan prepotentes que aunque las oigan ni siquiera las tendrán en cuenta, pero que por lo menos la gente sepa que nosotros proponemos ideas, que nosotros somos gente que intentamos ayudar en la medida de lo posible, no solo poner piedras en el camino, que es lo que hacen ellos. Evidentemente, como tú bien dices, hay que dejar de crear empleo público, hay que parar el gasto absurdo que pero no lo van a hacer. Oye, otra cosa, mira, ahora tenemos un impasse, porque en España siempre se produce, como ocurre en casi todos los países mediterráneos, el Ferragosto en Italia, en Grecia se paraliza prácticamente el país con el verano, pero después viene septiembre, octubre. ¿El otoño tú crees que va a ser duro, va a ser caliente? El otoño va a ser probablemente el otoño más duro que haya vivido este país en su historia, económicamente hablando. Estoy absolutamente seguro de lo que digo, desgraciadamente. En cuanto vengamos de las vacaciones, como tú bien dices, este cierre que hay en agosto, que parece que a todos se nos olvida, las clases medias en este país van a tener que llevar a sus hijos al colegio. Le van a subir los libros, le van a subir los uniformes, le va a subir el transporte escolar, les va a subir la comida, la luz, les va a subir los colegios, a los colegios privados, ¿no? O incluso a los concertados que normalmente tienen que pagar alguna. Todo eso se va a notar porque infiere directamente contra las clases medias de este país. Yo comprendo que la aberración política en la que vivimos, donde un terrorista tiene más derechos que probablemente un trabajador de clase media española, para estos políticos sea tal. Pero lo que va a venir, de verdad, agárrense, por favor, y la única solución es ahorro. Nunca hemos tenido la crisis que suma todo esto, Alfonso, y discúlpame que ya con esto termino. Sí. Paro, deflación, inflación, deflación económica, es decir, vamos a decrecer, inflación, vamos a seguir, los productos van a costar más, va a haber carencia de productos básicos, quede esto claro. La energía, ya se sabe, por ejemplo, que en Alemania se va a cortar el gas, pero es que puede que haya desabastecimiento en los mercados. Esto yo sí que lo hemos vivido, y se ha vivido, aunque la gente ahora lo niegue, pero se ha vivido. Bueno, pues puede venir. ¿Por qué? Porque no tenemos tanta potencia. Nosotros no somos una isla y dependemos de Europa en muchas cosas. Pero, ¿y si la guerra en Ucrania terminase? Imagínate, no parece previsible en estos momentos, viendo cómo se está moviendo Putin, lo que está diciendo el Kremlin y lo que está sucediendo sobre el terreno. Da la impresión, todo lo contrario, de que Rusia va a ir solidificando su dominio sobre el este de Ucrania hasta tener un fait accompli y empezar a negociar. Pero si se parase, no el conflicto, si hubiese un alto en las hostilidades, un alto el fuego, ¿esto mejoraría la situación? No. Yo estoy convencido de que no. La guerra de Ucrania, en cualquier caso, está siendo para muchos gobiernos de Europa, está siendo una justificación para salvar sus cuellos. No ha sido Draghi, que ya ha caído, pero los siguientes gobiernos irán a caer. Vamos a ver, aunque se parasen los conflictos, por ejemplo, los cultivos no se hacen de hoy para mañana, tardan un tiempo. Los futuros de esos cultivos ya están vendidos en los mercados, como por ejemplo el de Chicago, que es que Estados Unidos sigue haciendo mucho y gran negocio con esto. Y son China e India quienes están comprando esos futuros del trigo, por ejemplo, ¿verdad? Y del maíz. Entonces, la Unión Europea tiene un problema muy grande, pero muy grande, que quiere que paguemos las personas, los ciudadanos, quieren que pague una guerra que probablemente mucho no tiene que venir con nosotros, pero yo puse el otro día en Twitter un dato que me parece curioso. Desde que fue el Brexit con el Reino Unido ha crecido más, por ejemplo, que España. Eso lo podemos saber. Pero es que ha crecido más que Alemania. Cuidado con esto, porque a lo mejor
abrazarnos demasiado a la Unión Europea en determinadas ocasiones nos cuesta un exceso. Ahora mismo tenemos topado hasta qué podemos plantar en nuestro país por normativa europea. Es absurdo. Tenemos topado hacer fracking en España cuando sabemos que hay bolsas de gas por la Unión Europea. Es absurdo y sin embargo a la propia Unión Europea le falta gas porque el Nord Stream lo han cerrado o lo van a cerrar o han cerrado el 80% de lo que pasa. O sea, quiero decir, la guerra no es el problema. El problema realmente son los políticos que tenemos y las leyes que tenemos, que es tan absurdo que le prohíben a un agricultor español en su suelo plantar lo que le dé la gana. Fíjate hasta qué punto llegamos. Con lo cual, esa es la base del problema que tenemos. Bueno, pues muchísimas gracias, Fran Simón. Ha sido un placer. Ahorra, que falta te va a hacer. Ahorro, un placer.